Historia general de España de Modesto Lafuente. El rey que unificó España. Así quedó la religión católica solemnemente proclamada la religión del Estado en España. Así triunfó el principio religioso, el emblema de la civilización que se había anunciado en Judea, que había subido al trono de los Césares con Constantino y que, depurado de la herejía después de algunos siglos de controversia y de lucha, se asentó puro y sin mancilla en el trono español. Esperamos que para no descender de él jamás. Si los monarcas españoles, dijimos en nuestro discurso preliminar, se decoran hoy con el título de majestades católicas, la historia nos enseña su origen y nos lleva a buscarle en Recaredo. Celebróse tan fausto acontecimiento con demostraciones públicas de alegría en toda España y Roma saltó del regocijo. Interesantes son las cartas que, con tan feliz motivo, dirigía el Papa San Gregorio el Grande ya al monarca español, ya al ilustre prelado de Sevilla San Leandro. ¿Qué diré en el juicio final?, le decía a Recaredo, cuando me presente con las manos vacías y vos vayáis seguido de rebaños de fieles cuyas almas habéis ganado a la fe con solo el imperio de la persuasión. Cargo terrible, que acusará la tibieza y ociosidad del gran pastor de los fieles, cuando se vean las santas fatigas de los reyes cristianos para la conversión de las almas. Y envióle con esta carta, en retorno de los presentes que de él había recibido, un fragmento de la verdadera cruz, algunos cabellos de San Juan Bautista y 2 llaves, la una tocada en el cuerpo del apóstol San Pedro, la otra en que habían entrado limaduras de las cadenas con que el santo había estado aprisionado. Pero los negocios de la religión no habían estorbado a Recaredo atender a los de la guerra. Movíasela en la Galia gótica el implacable Contrán, único de los reyes francos que se había negado a toda proposición de alianza ni de paz con el monarca visigodo después de su conversión al catolicismo. Habiendo Recaredo pedido en matrimonio a Clodosuinda, hermana de Childeberto, con quien parece no llegó al fin a casarse, otorgábasele la mano de la princesa franca con tal que Gontrán diera su consentimiento. «¿Cómo queréis?», contestó el vengativo rey de Borgoña a los enviados de Recaredo, «que yo fíe en vuestras promesas cuando mi sobrina Ingunda se vio en una prisión y vuestra perfidia la hizo morir en un destierro mientras su marido caía bajo el hacha del verdugo? Andad y decid a vuestro señor que no recibiré de él embajada alguna. Dios me ordena vengar a Ingunda y obedeceré a Dios». Así el obispo Arriano de Narbona le encontró dispuesto a auxiliar la rebelión de la Septimania, y el conde Desiderio fue enviado por Contrán con un cuerpo de tropas para apoyar la sublevación del fogoso y ambicioso prelado. Derrotados los rebeldes por el ejército de Recaredo, esperaba el monarca visigodo que el obstinado Contrán se determinaría a aceptar la paz que otra vez le propuso, pero el odio inveterado de Contrán al soberano español pudo en su ánimo más que su conveniencia propia y volvió a rechazarle con cólera y enojo. Antes, haciendo un llamamiento general a todos los hombres de armas de su reino, resolvió en su soberbia despojar a Recaredo de la Septimania. 60.000 hombres al mando de Bosón penetraron en la bella provincia del dominio gótico. Contra tan formidable fuerza envió Recaredo al duque Claudio, gobernador de la Lusitania. Condújose el experimentado general español en esta campaña con tal destreza y valentía, que habiendo atraído al numeroso ejército franco a un estrecho y montuoso valle, donde tenía emboscado un escaso pero escogido cuerpo de godos, imposibilitadas las masas enemigas de revolverse y evolucionar en aquella estrechura, ejecutaron en ella los godos tan espantosa carnicería que el triunfo de Claudio en aquella ocasión se cuenta por el mayor que habían alcanzado los godos desde la famosa batalla de los Campos Cataláunicos. Jamás, dice San Isidoro, dieron los godos en España batalla mayor ni aún semejante.
Las crónicas cristianas suponen que los soldados de Claudio no pasaban de 300 y atribuyen a Milagro tan señalada victoria. De todos modos fue portentoso el triunfo, y tan eficaz que ni Gontrán con todo su encono, ni los demás reyes francos se atrevieron a inquietar a los godos en la posesión de la Septimania. En cuanto a los griegos imperiales de la Bética, tuvo también Recaredo que combatirlos para reprimir sus incursiones. Pero queriendo respetar las posesiones que obtuviesen legítimamente en virtud del tratado entre Justiniano y Atanagildo, y habiendo éste perecido en el incendio de los archivos de Constantinopla, encargóse el Papa Gregorio Magno de negociar con el emperador Mauricio otro tratado, por el que se inhibía a los bizantinos toda conquista en el interior de España, asegurándoles sus primitivas posesiones del litoral. Así quedaron todavía apegados a la costa de España aquellos extranjeros tan indiscretamente traídos. Invirtió Recaredo los años siguientes de su reinado en promover la unidad nacional y la felicidad interior de su pueblo. Habiendo ya reunido a todos sus súbditos, godos, suevos, galos y romano-hispanos, bajo una fe, y establecido la unidad del principio religioso, quiso también igualarlos en los derechos civiles, sometiéndolos a todos a una misma legislación. Si no abolió el breviario de Alarico, hizo por lo menos muchas leyes que mandó fuesen obligatorias indistintamente para los pueblos, echando de este modo los cimientos de la unidad política sobre la base de la unidad religiosa, que eran los dos principios de que había de partir la civilización moderna. Mostrando en todo su tendencia hacia las tradiciones del imperio, la lengua latina fue reemplazando en los actos públicos, en el servicio divino y hasta en la vida privada a la lengua gótica. Los empleos de la corte tomaron títulos latinos y comenzando a fundirse en una sola las dos razas, hasta entonces separadas por la religión y las leyes, fueron perdiendo también su tinte nativo las costumbres góticas. Llevando al extremo la imitación de los césares de Oriente, tomó el título bizantino de Flavio, que adoptaron también sus sucesores a estilo de los reyes ostrogodos y lombardos. Fue Recaredo el primer rey godo que se hizo ungir con el óleo santo por la mano de los obispos en la iglesia metropolitana de Toledo. De su tiempo data la importancia de los célebres concilios de aquella ciudad y la influencia y preponderancia del clero ya no solo en los negocios eclesiásticos, sino también en los políticos y de Estado. Murió este gran príncipe cuando se hallaba consagrado a la revisión y reforma de las leyes eclesiásticas y civiles, en Toledo a los 15 años de su glorioso reinado, febrero de 601. Príncipe verdaderamente grande, si la grandeza de un rey se ha de medir, como creemos, por los beneficios que dispensa a sus pueblos y por las instituciones útiles con los que dota para su felicidad futura. Era, dice San Isidoro, de un natural amable, pacífico y bondadoso, y tal el imperio de su dulzura sobre los corazones que sus mismos enemigos no podían resistir al atractivo que los arrastraba hacia él. Liberal hasta el extremo, restituyó a sus propietarios todos los bienes que les había confiscado su padre. Sus riquezas eran de los pobres tanto como suyas, porque sabía que no había recibido el poder sino para hacer buen uso de él y para merecer un fin dichoso por medio de las buenas obras. ¿No se hallaría acaso, dice un escritor de nuestros días, en aquella época triste un reinado en que se vertiera menos sangre, en que se cometieran menos violencias, menos atentados a la fortuna pública o privada? Y sin embargo, continuas conjuraciones amenazaron la vida de este príncipe tan digno de ser amado. La nobleza, cuyo influjo disminuyó por favorecer el del clero, no le perdonó nunca, y la veremos pronto tomar venganza en su descendencia.